Bien, hoy tenemos a Pablo Silva Olazábal en Café Negro. Pablo, además de ser un magnífico escritor, es un formidable constructor de personajes, ¿no? Pero además de ser un excelente escritor, es un excelente periodista cultural. Una especialidad que en nuestro medio muy pocas veces tuvo la fortuna de ser, digamos, en el buen sentido, popularizada. Del periodismo cultural, de la máquina de pensar y de la experiencia de los minicuentos. De todo eso vamos a hablar en Café Negro con Pablo Silva. Bienvenido a Café Negro, Pablo Silva. Gracias, Mario Delgado Paraíso. No, gracias por invitarme. La verdad que me sorprende la invitación. No te tiene que sorprender. Sí, no sí, te sí. tiene que sorprender. Sí. Justamente una de las cosas que más admiro, una de las que más admiro de tus cualidades, es la constancia, la perseverancia y el afán de superación a la hora de hacer y de mantener durante casi una década uno de los pocos programas de interés literario, por extensión cultural, ¿no? Durante 10 años, desde Sopa de Letras y La Máquina de Pensar, ¿no? Supongo que en algunos ratos de mate pensarás, sacarás conclusiones, harás una suerte de evaluación, de balance, ¿no? ¿Qué te ha dejado? La verdad, no hago ningún balance, pero bueno. Estas cosas... Bueno, ya es hora de que lo hagas. Estos trabajos, claro, estos trabajos así culturales, sobre todo en libros, estamos hablando de todos los días prácticamente, ¿no? O sea, de hace 9, 10 años casi, todos los días. Casi, ¿no? Son muchos libros que han salido en la radio, por suerte, en un momento que cada vez hay menos. Yo creo que estas cosas uno las hace casi sin darse cuenta, ¿no? O sea, las vas haciendo día a día, semana a semana. Después cuando te das vuelta, de repente decís, casi una década, ¿no? Es mucho. Vos sos escritor, narrador. El contacto prácticamente diario con los escritores y poetas, ¿no? Que todo ese bagaje se ha convertido en una fuente de reflexión. Y supongo que en esa relación de vasos comunicantes entre creadores, ¿has capturado algo para ti? ¿Para mí? Sí. Pues es que puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Lo que yo escribo normalmente no tiene nada que ver con digamos, mi vida normal o habitual, digamos, ¿no? Pero hará cuestión de un año o dos, empecé a meter escritores en los cuentos. Gente que estaba bastante loca, ¿no? Bastante pirucha. ¿Qué significa eso? Y porque ser escritor en este país realmente es tener algo para hacer, para querer hacer, digamos, porque en general no es algo que te vaya a brindar comodidades o te vaya a una gran retribución. La retribución, yo siempre digo, es a nivel psíquica. Cuando alguien me dice, che, sobre todo poetas, ¿valdrá la pena editar, autofinanciarme este libro? Y digo, mira, capaz que no lo lee nadie, le digo yo, pero la retribución psíquica es importante. Es importante, sí. Es realmente importante. Tú decís,
una contribución a solucionar eventuales crisis de autoestima, por ejemplo. Sí, o más que solucionar, digamos, a fortalecer esa autoestima y aparte digamos, a afirmarte en un camino, ¿no? Un camino que es solitario, los escritores son solitarios. Por eso yo creo que no actúan en conjunto, son muy competitivos. Son competitivos. Sí, son competitivos, son muy competitivos. Y estamos hablando a veces de un lugar, de un rayito bajo el sol, ¿no? O sea, muy poquito a veces, ¿no? Claro, pero además es muchas veces de una competitividad corrosiva. Sí. No es una competitividad sana, divertida. Total. Sí, porque estamos hablando de que está la idea de que no hay lugar para todos y de que hay muy poquito lugar y que encima los medios o la atención pública casi nunca se fija demasiado en los libros, entonces es terrible. Incluso en los poetas que ellos generalmente se autoeditan y se leen entre un grupo de 100, 200, digo, no pasa, la poesía anda en ese entorno, ¿no? Las ediciones son de 300 ejemplares. Y 300 ejemplares. 300 ejemplares o 200. Es decir, para familiares y amigos. Y no siempre se agota. Eso es lo importante, eso es lo brutal. Qué tremendo. Sí. Qué tremendo. Entonces digo, gente inteligente, estamos hablando de gente con talento, que le dedica horas, tiempo, mucho tiempo, a algo, entonces cuando sale es como muy intenso todo, ¿no? Y por eso se da esa competencia que vos decís, que es así, es terrible. Sí. Me acuerdo de un chiste que decía que un poeta de cierta alcurnia, ¿no? De eso que tienen doble apellido, sumarán restando, por ejemplo. Y yo le dije a Zabaleta Fernández, no hay lugar para los dos en Tacuarembó. Desde entonces yo vivo en Soriano. Pero es verdad, esas actitudes tan mezquinas son capaces de cercenar una vida creativa. Sí. ¿no? Bueno, por eso yo creo también cuando... Hay una cuota de crueldad muy alta, ¿no? Sí, es cierto. Y aquellos que piensan así no se dan cuenta de que, o no perciben que cuanto más seamos, mejor, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez de haber leído al escritor chileno Jorge Edwards, una cosa que me sorprendió, ¿viste? Que me dijo, él decía lo siguiente: la idea de que no hay lugar para todos es una idea subdesarrollada. Porque hay lugar. Claro. Digo, cada uno con su lugar, ¿no? Es decir, pero cada uno tiene su voz diferente, ¿no? Sí. Pero sí, es cierto, hay una cuestión ahí. Por eso, en parte, el programa de radio lo que hace es eso, digamos, es tratar de que no haya filtro, ¿no? O sea, de que sea una gran vitrina donde se vea lo que está pasando. Claro. No, vos ya sabés, ¿no? Que en el ambiente literario hay mucha como chacras o cofradías claro. fraternidades. Pues es que a veces pienso que el boom latinoamericano famoso, legendario, en el cual se catapultaron menos de una docena, ¿no? Menos de una docena, ¿no? Sí, eran 10 en el libro. Yo creo que eso estimuló muchísimo patologías de la creación y patologías de creadores, ¿no? En el sentido de menguar las resistencias personales a sentirse solos, por ejemplo, a sentirse subestimados, a sentirse desvalorizados, por quedar afuera, Una multitud de creadores no fueron incluidos por el boom, ni por las multinacionales españolas, ni por las agentes literarios, le hace Carmen Balcells y sus muchachos, claro. Quedaron afuera. Sí. Entonces, ¿quiénes quedaron afuera? Aquellos creadores que todavía encima que quedaron afuera, cultivaban una soledad
yo diría, muy dolorosa en los países latinoamericanos. Si bien, con razón, Edward dice eso de que hay lugar para todo, un escritor paraguayo no sabía lo que estaba haciendo un par bueno, y ahora chileno. Menos, ahora menos, sí, sí. Y ahora menos. Increíblemente con internet, con toda la comunicación que hay, no se sabe menos que antes, sí. Eso es. Se establecen vínculos por otros lados, ¿no? Los poetas y los escritores, hay en toda América hay editoriales chicas, independientes, claro, ¿no? Sí. Generalmente están llevadas a cabo por escritores, y entonces ahí un poco se compensa, pero no hay un panorama, nadie tiene panorama completo, me parece que nadie lo tiene. No, ¿verdad? Me parece que no. Y De todas formas, yo me parece que en todos lados está organizado, digamos, la parte literaria y la parte cultural también, como si fuera, digamos, una pirámide, como si fuera Hollywood, es lo mismo. O sea, en la punta hay 4 o 5 y abajo tiene que haber mucha gente y esos 4 o 5, bueno, van cayendo, no suben y caen. Sí, claro. Pero se cruzan en la escalera con los que bajan exacto, y los que exactamente, suben, ¿no? van cayendo. Pero lo importante me parece es que haya lugar para todos, no arriba en la punta, ¿no? Pero que haya lugar para todos. Claro. La crueldad es cuando hay un silencio total, cuando nadie te da bolilla para nada, ¿no? Claro, el ninguneo. Exacto, sí. Sí. Yo conocí escritores argentinos que estaban viviendo en España, por ejemplo, como Di Benedetto, o Daniel Moyano, por ejemplo. Dice, estoy hastiado del ninguneo, ¿no? Es de una... pero el ninguneo en mi país, decía. Sí. En el caso de Di Benedetto, es un terrible escritor, ¿no? Con Sama. Tremendo escritor. Y sin embargo, sí, le fue mal. Y Daniel también, ¿no? El Trino del Diablo. Gente que a su vez eran puntos de referencia para una generación entera de escritores jóvenes, ¿no? Sí. Y sin embargo, murieron en la soledad, ¿no? Sí, Di Benedetto, por ejemplo, era uno de los ídolos de Bolaño. Exactamente. De Roberto Bolaño, sí, más lejos. Sí. Es más, Bolaño lo conoció a Di Benedetto de pura casualidad en un pasaje del subte. Ah, mirá. Lo conoció bajo tierra. Y ellos lo decía Bolaños. No sabía eso. Sí. Yo sé que ellos allá en España, como tampoco eran muy conocidos, se mandaban a concursos de provincia, concursos de cuentos. Eran expertos. Y claro, cambiaban los títulos y le cambiaban los títulos de los mismos cuentos, los mandaban a varios lados y iban sacando segundo premio, tercer premio. Sí. Y así iban cobrando porque había muchísimos concursos y se conocían ahí. Y él tiene un cuento, Roberto Bolaño, que se llama Sensini, que está dedicado a Sama, que es extraordinario. Sí, bárbaro. Está muy bien. Y lo increíble es que ese cuento Sensini también sacó un segundo premio. Qué curioso, hablando de Bolaño, nosotros tenemos, digamos, no diremos un equivalente, pero casi que comparten los mismos fantasmas de la generación con Mario Lebrero, ¿no? Tú hiciste un lindo trabajo de... Sí, una cosa rara hice con Lebrero, sí. Con Lebrero, que es el autor, digamos, uruguayo que ha tenido más repercusión en los últimos tiempos, ¿no? Internacionalmente, después de que se murió. Sí. Como siempre parece que... ¿A qué se debe eso? No sé, es una cosa rarísima. Él tenía una novela, la novela Luminosa, y acá no se la publicaban. Incluso se le ofrecieron publicar la mitad o algo así, ¿no? Una parte más chica. Sí, porque acá nadie conoce. Pero se murió y al año siguiente la editaron. En el 2005, al año siguiente, Alfaguara la editó. Cierto. Está París, la ciudad, la máquina de pensar en Gladys. Sí, tiene muchas. El lugar, tiene muchas. El lugar, no. Ahora se ha reeditado todo por Mondadori. ¿Cómo lo capturaste a él? Yo a Mario Lebrero, me gustaba, había leído algo, me parecía muy original, había leído Nick Carter, que es una novelita corta desopilante, ¿no? Es una parodia de detectives brillante. A él le gustaba involucrarse con el cómics, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, tiene como cuestión de cómic, de folletín, es muy graciosa. La he leído
La debo haber leído, no sé, 5 o 6 veces a lo largo de 20 años y siempre, siempre me hace llorar de la risa. Es brillante, para mí es brillante. Y bueno, entonces en el 2000 él largó él tenía talleres literarios, y largó un taller virtual por correo electrónico. Y ahí entré yo, ¿no? Entonces me puse, sí, junto con otros. Y empezamos a través del correo electrónico. Hicimos 3. ¿Qué enseñanza te dejó? Muchas. Pero 2 o 3 como para... Y la principal, para mí, me parece que es la principal de todas, es que lo más importante en la literatura, al escribir, al leer, no es la palabra, sino las imágenes que comunican las palabras. O sea que si las palabras te comunican imágenes que pueden ser visuales, táctiles, olfativas, eso engancha al lector. Entonces ahí me empezó a conversar, y yo le empecé a conversar ahí vía correo electrónico, y me di cuenta que tenía mucha reflexión en torno al tema. O sea, es muy buen escritor, pero encima reflexionado como si fuera un técnico que desarma una radio. Dice esto así, esto es así, y después la arma de nuevo la radio. Entonces me pareció que yo alucinaba, ¿no? Me escribía con él, iba haciendo preguntas y preguntas y preguntas, y él me iba contestando todo, ¿no? Y un día le dije, bueno, pero esto que me contestaste lo podemos hacer una entrevista. Yo le pongo preguntas adelante y es una entrevista. Y lo hicimos así. Hicimos una entrevista en el País Cultural, salió en torno a las... Por ejemplo, hagamos un ejemplo de preguntas y... Por ejemplo, yo le decía, pero yo no entendía lo de las imágenes que levantaba, que las palabras tenían que comunicar imágenes. Yo le decía que para mí cuando describen en los libros me aburría. Y él me decía, no hablo de descripciones, yo hablo de que las imágenes cuentan la acción de una forma más potente, más intensa. Por ejemplo, no es lo mismo, dice más o menos así, decirle que fulanito le pegó un piñazo a otro, que eso es como una información, le pegó un piñazo, a que decir, lanzó su puño que chocó contra la mandíbula y sintió la carne y sintió el chasquido. Es distinto, es distinto porque ahí ya te metes adentro de lo que es la experiencia, ¿no? Viste que, bueno, vos ya lo sabés, digo que la literatura es un mundo como virtual donde uno entra y experimenta, ¿no? Claro, pero ahí tiene, es muy lindo la figura de que la palabra tiene que conducir a la imagen, porque yo no me canso de repetir que una buena historia tiene que inducir al lector a encender el mecanismo, a despertar, a detonar el mecanismo de la asociación de ideas, ¿no? Es decir, cuando uno cuenta una historia, quien escucha o quien la lee se está acordando de otra, lo más probablemente suya, lo más probable de alguien que conoció y que se parece mucho y que se identifica con esa. El tema es que la palabra más la imagen, si esa comunión se mantiene a lo largo de la narración, componen un elemento que es carísimo a la hora de narrar, es decir, valiosísimo a la hora de narrar, que es la atmósfera. Claro. La atmósfera de la historia. Sí, el ¿no? clima. Sí, él igual aclaraba, y digo varias veces, de que las imágenes comunicadas por palabras, eso es como la esencia, lo que engancha. Pero obviamente hay otras cosas, ¿no? Digo, hay reflexiones, hay, ¿no? Claro. Cuestionamientos, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que son, digamos, hasta argumentales, o de otro conocimiento. Pero lo que te hace vivir, porque en realidad cuando uno lee, en el teatro de la mente de uno se despliegan esos personajes. Y se despliegan mejor si tienen, si uno tiene las sensaciones que van avanzando. Claro. Entonces, obviamente, todas esas sensaciones componen lo que decís vos, que es lo más difícil de componer, yo creo, que es el clima, ¿no? Si cuando uno se engancha en una historia y está metido en el clima, en esa atmósfera, después te pueden contar cualquier cosa que ya lo crees. Sin ninguna duda, porque es un proceso o un procedimiento envolvente. Claro. ¿No? Que si hablamos del mecanismo ese de asociación de ideas, la imagen de la historia puede a su vez
provocar un imaginario en el lector o en quien escucha. Pero también, como tú dijiste recién, si los personajes reflexionan y el conjunto de las reflexiones dentro de la historia componen un corpus reflexivo. Si esa reflexión está acompañada de imágenes o es un compuesto de imágenes y palabras, va a inducir a la reflexión al lector. Ah, pero eso después, digamos, ¿no? Porque claro, la carnada es... Seguro. Es la imagen, digamos, la imagen es lo que te engancha, exactamente, digamos, es lo que te realmente te engancha y te hace avanzar. Y por eso la gente dice muchas veces, yo esto lo viví, ¿no? Esto que me pasó, lo leí y es como si lo hubiera vivido, o como decís vos, yo viví algo parecido. Viste que se proyecta, ¿no? La gente dice, esto que está contando Mario Delgado, yo lo viví, me pasó algo parecido. Y a veces no tiene nada que ver. Nada que ver. Había autores que en ese sentido me resultaban magistrales. Como uno de ellos era, me acuerdo, Raymond Chandler. Ah, ¿no? Sí, bueno, sí. Tenía un cuento ahí... Te envuelve, ese sí que te envuelve también. Viento Rojo. Viento Rojo era un cuento en esos veranos del desierto, de Mojave, en el centro de los Estados Unidos, al rayo del sol, en esas estaciones de servicio al costado de la carretera, donde hay 2 o 3 casas, y en una de las casas, y así empezaba el cuento, creo, era uno de esos vientos, corría un viento afuera, de esos que son capaces, a la hora en que el hombre lee el diario arrellanado en el sofá con el ventilador prendido, mientras la mujer pica cebollas en la mesa de la cocina, el viento la pone tan inquieta que es capaz de mirar la nuca de su marido leyendo el diario, de mirar la nuca de su marido con intención. Con intención. Sí. Bueno, pero... ¿Cómo puede? Sí, pero eso es otra cosa que decía Leverero, que capaz que cuando dije que las palabras comunican imágenes, pero esas imágenes no es como si fuera una película, sino como dijiste vos ahora, que es brillante el ejemplo, sino que son imágenes de tu imaginación. Exactamente. De tu propia imaginación personal. Ahí Chandler lo que hizo, se ve que les sale, pero tiene... cientos de esas, que él hace comparaciones como que, yo qué sé, de repente dice, sí, es como más aburrido que una monja en una orgía, de repente, no sé, él va diciendo cualquier cosa así y como que va relacionando en su imaginación y te lo tira así, o sea, y vos decís, sí, entiendo perfectamente qué es lo que me quiere decir. Sí. Deben ser muy aburridas las monjas en una orgía, ¿no? No sé. No sabe. No sé, pero tiene esas cosas continuamente Chandler. Otro que no sé si era tan visual, pero tiene esa cuestión envolvente, Onetti también, ¿no? Que te va envolviendo, ¿no? Te va envolviendo en el clima directamente, ¿no? Arranca. Pero también es Había muy un cuento con un burro de Onetti por el desierto, parecía que un desierto mexicano, entre cactus y todo eso, ¿no? Y también el calor, la disminución progresiva de las ganas de vivir del paisano que iba con el burro, ¿no? Era una cosa que te olvidás del cuento, pero te quedás para siempre con eso. Con la imagen. Y muchas veces pasa en esos grandes que de repente no te acordás muy tanto cómo era la historia, pero te acordás de el personaje o te acordás de un momento, ¿no? Visual, digamos, un momento, una imagen. Decía, una vez le preguntaron a Borges qué era más importante, si era hacer un buen personaje o hacer una buena historia, ¿no? Y él dijo que, te digo más o menos lo que dijo, pero es como en la vida, uno cuando le gusta a una persona o es amigo de una persona o le parece bárbara a esa persona, le gusta por lo que es esa persona, no por lo que vivió. Digo, ya sabe lo que vivió, todo eso, pero en realidad, y cuando no le gusta, es exactamente lo mismo. Claro. Esa persona, aunque no te gusta, por más que te digan todo lo que vivió, todo eso, a mí no me cae bien. Y él decía que es lo mismo, el personaje es el que te engancha. Claro.
y a veces ignorás por qué, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Porque es una cuestión de comunicación intuitiva también, ¿no? Como aquel que dice, yo a vos te tengo que tener rabia, pero no me acuerdo por qué. Claro. Hay ahí una intuición Y es básicamente la idea del personaje, por eso digo que ¿sabes? Que surja de la imaginación personal de uno, que también no quiere decir que uno lo invente todo tampoco, ¿no? Porque vos has leído algún libro, algún diario, alguna noticia que te impresiona a vos mucho, y vos, como escritor, después la reformulás y la ponés. Sí, pero porque te impresionó a vos. Claro. No es porque le haya impresionado a otros. O sea, realmente te tocó algo de tu vida, te tocó. Claro. Entonces, eso pasa por tu imaginación personal también. Y en el caso de los personajes, para que sean profundos, es así, digamos. Es decir, son los que vienen de tu imaginación. Que al final casi que conversar al lado de ellos, ¿no? Es increíble el fenómeno. Es increíble el fenómeno ese, ¿no? O de repente en otro momento, como decía Graham Greene, decía que para él una novela funcionaba, o cuando estaba escribiendo, empezaba a caminar cuando los personajes hacían algo que él no esperaba, que él no había previsto. Entonces ahí quiere decir que esto está caminando. Exactamente. Que eso es muy difícil. A ver, Mario, ¿por qué? Porque es bravo de explicar que vos tenés personajes, los planificaste más o menos, tenés una idea, y en un momento empiezan a hacer cosas que no esperabas. Sí, yo creo que primero que nada tenés una idea, ¿no? La idea gestora de la historia que vas a contar. Ahora, esa historia que generalmente es un conflicto fuerte, está protagonizado por lo menos por dos personas, ¿no? No me convence, la historia contada tiene que estar muy buena, mediante el monólogo interior, digamos, ¿no? Pero igual siempre es un conflicto contra alguien. Exactamente, siempre hay un conflicto. Exactamente. Es una buena historia, cuenta un buen conflicto. Y eso está envasada en dos personajes, la historia, ¿no? Que se oponen entre sí hasta resolverlo. Pero lo que iba es que esa historia se va contando, primero por él, la idea originaria que tuviste, que te hace tener un plan, un proyecto, donde está el planteo, el desarrollo y el desenlace de la historia, por lo menos, ¿no? Por lo menos tener una idea. Claro, pero como se trata de que la historia sea creíble, sea verosímil, sea comunicable y transmisible, es decir, tú la cuentas, la escribes, otro la lee y la transmite, ¿no? Sí, para mí yo agregaría otra cosa, y que la experimente. Y que la experimente, Que la viva. Pero cuando estás confeccionando, en el buen sentido de la palabra confeccionar, del verbo, no hay que olvidarse de que el creador o la creadora está viviendo su presente, el hoy. Ah, ¿no? Sí. Y en ese presente, en ese hoy, se está interrelacionando con todos los demás seres de su entorno, ¿no? Y lo más probable es que en ese proceso de comunicacional con los demás, extraiga elementos afines a los personajes que está confeccionando. Y es ahí cuando el personaje se escapa de las manos. Sí, o también puede ser y empieza a ser de las suyas. Sí. Esa es una explicación. Digo, también puede ser. Claro. Digo, hay cosas de la realidad que nos rodean cuando estás escribiendo que pueden meterse, digamos. Me acuerdo una vez que yo te escuché hace muchísimo tiempo, no vamos a decir cuánto, diciendo en una charla algo, creo que era de un brasilero que vos decías, y me pareció maravilloso. Decías algo así como que hay que escribir a favor del error. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, vos te equivocás y cualquiera lo arreglaría, ¿no? Porque de acuerdo al plan, no sé qué, y no, si me equivoqué, hay que aprovechar eso que viene de afuera y escribir a favor del error. Exactamente. Además, a mí me pasó una vez que una cosa que... João Guimarães Rosa decía. Ah, Guimarães Rosa. Sí. No, yo sabía que era un brasilero, ¿viste? Sabía. Sí. Me acuerdo, digo,
y no importa, pero escribiendo un relato que al final yo creo que no lo mostré a muy poca gente, me pongo a escribir, porque tenía la idea, me pongo a escribir y era una cuestión de detectives, ¿no? Entonces entraba alguien, la típica señora, la dama de tul, ¿no? de velo negro, a la oficina del detective, y iba a hablar, ¿no? Iba a decir algo, y yo estaba ahí, se ve que no sé qué, y dice, excelir vistis. ¿Y esto? Y había puesto mal los dedos yo en la máquina. Entonces escribí mal. Y me acordé de esa frase tuya. Y dije, bueno, ¿por qué lo tengo que borrar? Exacto. Qué lindo, qué lindo. Sí. Pero digo, hay muchas cosas afuera que pueden intervenir. Y después hay otras cosas adentro del escritor que están más allá del umbral de la razón, de la conciencia, ¿no? Porque nosotros estamos hablando acá nosotros dos y estamos hablando con nuestra conciencia, pero no somos más, claro, más que esto, ¿no? Y que vienen del inconsciente. Sí, entonces sí, ahí vienen informaciones, cosas que se te atraviesan que uno puede decir, no, esto es un error, lo saco porque no está dentro del plan, o ¿y esto? ¿No? Ella tiene que bajarse del auto y pegar una cachetada a alguien y dice, no, no me bajo y sale. Entonces, ¿y esto? Pablito, me viene una andanada de asociaciones de ideas. Por un lado es como te sobreviene como una suerte de enojo, a mí, ¿no? Con el mundo. Es decir, la pregunta periodística debería ser, ¿se lee menos ahora que antes? ¿No? Una vez Jorge Traverso me preguntó, ¿se lee menos que antes? ¿No? No, y le digo, sí, se lee menos. Pero sin embargo, decía él, yo veo mucha gente con libros bajo el brazo. Sí, le digo, los lleva a vender. Yo creo que se lee menos, decididamente se lee menos, ¿no? Se lee menos libros. Menos libros. Porque se lee más yo qué sé, en Facebook o en la pantalla, ¿no? Ahora, el hecho de que se lean menos libros, se lean más Facebook, se lean mensajitos de SMS, ¿disminuye la ignorancia? ¿La aumenta? Disminuye, no, la verdad que no sé. ¿Verdad que no? No, la verdad. Lo que sí es cierto es que cuando decimos que leen la pantalla, se lee más en Facebook o en los SMS, es que todo eso es en general breve. Es breve, ¿no? Estamos de acuerdo que ¿no? Uno lee un artículo, pero de una sentada, si algo... Sí. Si es muy largo, ya no sé si se lee tanto. Y que para lo que estamos hablando hasta ahora, que es la literatura, generalmente requiere, para entrar en clima, requiere una cuestión más larga, ¿no? O sea, breve, es más difícil. Yo no me acuerdo si era Onetti que decía, si vos querés que el lector te lea, sí, así, ¿no? Insultalo. Ah. Y bueno, puede ser, sí, porque Onetti tenía esa cuestión un poco agresiva en cuanto a toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, sí. Bueno, tenía una escritura muy intensa, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy intensa, muy áspera, ¿no? Muy áspera a veces, sí. En algunos momentos crapulosa, dijo Benedetti una vez. Sí, crapulosa, ¿no? Sí. Como buscando la parte más sórdida a veces, ¿no? O también la parte más inocente, pero y yo creo que para esto, para entrar en clima, a veces se requiere un poquito más de... Sí, ¿no? Ahora, te digo otra cosa, así como te digo una cosa, los libros que se venden, digamos, de bestseller, son cada vez más grandes. O sea, eso es lo que me asombra. ¿No? Y yo qué sé, Harry Potter, que tuvo un éxito espectacular, son de 500, 600 páginas, ¿no? Sí. Y